Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a Riegos del Alto Aragón por la organización. Tanto mi compañero Antoni Palau como yo venimos a hablar del proyecto IRRICEP. Yo en particular vengo a contaros de la parte de redes, desde el grupo de Riegos, Agronomía y Medio Ambiente de la Estación Experimental de Aula Dei en el CSIC. Hemos tratado de dar respuesta a esta pregunta que tenéis en pantalla y es si podemos detectar la presencia de mejillón cebra en redes de riego presurizadas con monitorización y simulación. Antes de hablar de lo que es el método que hemos desarrollado, me gustaría dar una visión global de lo que ha sido el proyecto IRRICEP. El proyecto IRRICEP lleva por título Programa Integral para el Control y Mitigación del Impacto de la Plaga de Mejillón Cebra en Sistemas de Regadío. Está financiado bajo el paraguas del PDR Aragón 2014-2020 y está financiado por la Unión Europea al 80% y al 20% por el Gobierno de Aragón. Los participantes son los que tenéis en pantalla. Como coordinador general de este proyecto está Riegos del Alto Aragón. Tenemos dos empresas afincadas en Aragón, como son OXCTA, que acaba de hacer la presentación María José, y STF Filtros. Estamos nosotros, la Estación Experimental de Aula Dei, en el CSIC, el CIT Aragón, la Universidad de Lleida, la empresa ECUS y la Confederación Hidrográfica del Ebro. El proyecto IRRICEP trata de dar una respuesta integral e integrada a la problemática del mejillón cebra en sistemas de riego. Por un lado, desde la parte de embalses y en colaboración con la Confederación, se pretenden proponer nuevas medidas de gestión hídricas que permitan interferir en el ciclo reproductivo de la especie, de manera que se emitan menos larvas desde los embalses a las comunidades de regantes y al agua de riego. Desde la parte de redes, aparte de lo que os voy a contar yo, de los resultados que os voy a contar yo, respecto de la modelización de redes de riego para optimizar su tratamiento, se ha desarrollado una prueba piloto con tecnología de ultrasonidos que permite que las larvas de mejillón cebra no se fijen a los sustratos y a las irregularidades del terreno con la misma fluidez con la que la hacían. Se han desarrollado un prototipo de filtros que permiten triturar las valvas de mejillón cebra a nivel de aspersor. Se han hecho tratamientos químicos a escala real a nivel comunidad de regantes. Y asimismo se ha diseñado, o se ha patentado, mejor dicho, una utilidad denominada SETELCEBOX por la empresa OXCTA que permite realizar tratamientos químicos in situ. Todo esto está orientado a los usuarios finales. Los usuarios finales son las comunidades de regantes y, en particular, los agricultores. Entonces, este proyecto tenía como objetivo final dar una serie de recomendaciones y aportar una serie de soluciones para poder tratar la problemática del mejillón cebra en los sistemas de riego. Supongo que todos los que estáis aquí conocéis lo que es el mejillón cebra, ya ha hablado un poco María José de él, pero está catalogada como una de las 100 peores especies invasoras a nivel mundial. Y en los sistemas de riego la problemática es la que tenéis ahí en la pantalla. Produce colonización de balsas y filtros, pérdidas de presión que se traducen en mayores necesidades energéticas e incluso obstrucción de tuberías que imposibilitan el riego. Además, tenemos una dualidad y es que el problema no desaparece cuando se mata al mejillón cebra. Es necesario también evacuar las valvas de los ejemplares muertos, entonces da lugar a problemas, o sea, los problemas se manifiestan en realidad incluso kilómetros aguas abajo de donde se están produciendo. ¿Cuál es el tratamiento que se está utilizando contra el mejillón cebra? Se basa principalmente en tratamiento químico, peróxidos y cloro. Pueden ser tratamientos en continuo o tratamientos de choque. Hemos estimado que el coste directo al agricultor podría estar entre 1 y 5 euros por hectárea de año, que no es mucho en comparación con los costes, pero suma a los ya mencionados. Y lo que no tenemos claro cuál puede ser el impacto a la larga en las infraestructuras de riego y en el suelo, con lo cual necesitamos
nuestro objetivo sería realizar tratamientos quirúrgicos, quirúrgicos entendido como puntuales en el espacio del tiempo, que permitan pues, optimizar tanto el tratamiento, optimizar el tratamiento y además pues, evitar esta potencial perjudicialidad en el futuro. Como una imagen vale más que mil palabras, aquí van nada menos que 3 imágenes de la comunidad de regantes de la Albueza, que he visto por ahí a Pablo, que nos las cedió, muchas gracias. Son imágenes de tuberías de salida de balsa, de filtros y también de una reja de las balsas. Y esta imagen que la tomé yo mismo en uno de los hidrantes de la comunidad de regantes de Collarada Segunda, Montesusín. Como veis, pues, bueno, no sé si podéis apreciar, pero había cientos de miles, me atrevería a decir, de ejemplares muertos, de valvas de mejillón cebra. Entonces, a modo de introducción en lo que es la expansión del mejillón cebra en riegos del Alto Aragón, elaboramos un mapa desde 2013, que es cuando se detectó por primera vez la especie, hasta 2017, tenemos que actualizarlo con el nuevo año, en el que se colorean las comunidades de regantes con esta leyenda, con esta escala de colores, en el que amarillo es no se hacen analíticas o salen negativas, en naranja las analíticas son positivas en larvas, en rojo la comunidad de regantes se encuentra en tratamiento, pero la infestación no está controlada, y en verde la infestación está bajo control. Por bajo control entendemos que el agricultor no sufre ningún perjuicio a la hora de realizar el riego. Me explico. El mejillón cebra es una especie que, por desgracia, se va a quedar mucho tiempo, entonces tenemos que tratar de mitigar el impacto a la hora de realizar el riego. Entonces, la mejor convergencia a la que podemos aspirar sería el estado verde, es decir, existe mejillón cebra en nuestra red de riego, pero lo tenemos bajo control. Entonces, así a modo de resumen, podemos destacar 2 cosas, y es que a finales de 2017 un 66% de la superficie total de riegos del Alto Aragón se encontraba infestada por mejillón cebra, y de las cuales 23.000 hectáreas estaban controladas, mientras que 57.000 no lo estaban. Además de eso, podemos decir que el foco principal de la infestación se situó en el embalse de Sotonera, puesto que hasta 2016 todas las comunidades de regantes infestadas se abastecían de agua o bien de Sotonera o bien mezcla de Sotonera y del Grado. A partir de 2017 ya tenemos 20.000 hectáreas de comunidades de regantes que se abastecen puramente de agua del Grado y que también están infestadas, con lo cual nos encontramos ante un problema en expansión. Entonces, a la hora de contaros el método que hemos desarrollado para detectar la presencia de mejillón cebra, antes de eso me gustaría nombrar a las comunidades de regantes de Almudévar y Collarada Segunda, Montesusín, porque gracias a ellos y a los datos que nos han podido ceder y al uso de sus instalaciones, pues hemos podido realizar gran parte de la labor de este proyecto. Lo que os vengo a contar es básicamente el método que hemos desarrollado, espero que más o menos se entienda. La hipótesis principal que barajamos es que el mejillón cebra provoca pérdidas de presión en nuestra red. Entonces, pues, la idea más sencilla que se nos ocurrió es, podemos medir por un lado la presión y por otro utilizar un software de simulación, en este caso hemos usado el PANET, de simulación de riego a presión, comparar esos 2 sets de datos y poder inferir de esa manera la presencia o ausencia de mejillón cebra. Evidentemente la hipótesis y la idea principal es sencilla, pero luego hay una serie de condicionantes. Se tienen que filtrar únicamente las configuraciones estables de la red, en la que no se producen ni cierres ni aperturas de hidrantes, y otras más en las que no voy a entrar, pero al final lo que hacemos es definir una nueva variable, que es la diferencia de estas dos, de la teórica o la simulada y la que medimos en determinados puntos de nuestra red. Lo llamamos presión normalizada y, como digo, es la diferencia de las dos. Si la presión normalizada está cerca de 0, pues tendremos ausencia de mejillón cebra. Si esa presión normalizada es positiva, en determinados casos podremos decir que tenemos presencia de mejillón cebra.
Entonces, por contaros algunos de los resultados que hemos obtenido en el proyecto, en la comunidad de regantes de Collarada Segunda, Montesusín, tenían problemas desde el principio de campaña del año pasado en determinadas zonas de la red 1, en particular en este ramal de aquí, y sobre todo en estos hidrantes que veis aquí, o que estoy subrayando aquí, pues recibían muchas valvas y muchas conchas de mejillón cebra muerto. Entonces propusieron realizar un tratamiento químico desde este hidrante 17, un tratamiento de choque que consistió en la inyección de un producto químico, en este caso peróxido de hidrógeno. En el momento en el que llegó a todos los hidrantes, pues se cerró la instalación y después, 2 días después, se hizo un arrastre. Entonces nosotros, antes de realizar este tratamiento químico, fuimos con nuestros equipos de medida y pudimos medir en los puntos que veis en verde la presión. Y lo mismo hicimos después, en los mismos puntos que están en verde, medimos la presión. Entonces nuestro objetivo era ver si, después del tratamiento, efectivamente la presión había mejorado, ¿no? Para eso, pues pintamos la variable esta que he comentado anteriormente, la presión normalizada, y, como digo, la presión después debería de ser mejor que la presión antes. La presión después mejor que la presión antes quiere decir que el círculo, en la gráfica que vais a ver, debería estar por debajo siempre del cuadrado. Entonces, estos fueron los resultados para cada uno de los puntos de medida, y por entrar en detalle en cada uno de ellos, vimos que en el hidrante 22B pues, la presión ni mejoró ni empeoró. Hubo otros hidrantes que efectivamente se conseguía lo que creíamos al principio, y es que la presión normalizada mejoraba después del tratamiento. Sin embargo, hubo otros hidrantes que ocurrió justamente lo contrario. Entonces, al principio no nos explicábamos muy bien por qué ocurría esto, pero inmediatamente, nada más pintarlo en el mapa, tuvimos la respuesta. Efectivamente, existía una zona, aquí pintada en verde, donde la presión mejoró, que era la zona cercana a la salida de la balsa, y efectivamente donde creemos que vivían los ejemplares de mejillón cebra, que al utilizar el producto químico se despegaron y viajaron por toda la red, y a pesar del arrastre pues quedaron algunos dentro. Por eso la presión empeoró en todos estos puntos de aquí. El 144 no sabemos muy bien, que puede ser un error de medida que tuvimos, pero efectivamente todo esto casa con la hipótesis principal y la dualidad inicial que os he comentado de ejemplares vivos y muertos. Bueno, conseguimos publicar este trabajo en la revista Agricultural Waters Management, y como parecía que el método era bastante prometedor, pensamos que era buena idea pues, tener unos datos un poco más fiables de medidas de presión, y por eso recurrimos a la comunidad de regantes de Almudévar, que nos dejó poner en sus instalaciones 10 sensores de presión que están aquí rodeados en verde, con el objetivo de deducir la presencia de mejillón cebra y su evolución en una temporada de riegos y poder caracterizar la infestación en diferentes niveles. Tengo que decir que los datos de presión que teníamos era cada minuto en todos esos puntos, desde principio de campaña, o bueno, desde junio más o menos hasta octubre. Entonces, hicimos nuestro análisis, filtramos únicamente las configuraciones estables, y este es el tipo de gráfica que nos salía para el hidrante 256, vuelvo para atrás, que está aquí exactamente. Este es el gráfico que nos salía. Como os he dicho al principio, nuestra idea inicial es que la presión normalizada fuera cero. Si no era cero, podía ser por problemas de calibración con el sensor, por problemas de la topología de la red. En cualquier caso, aspirábamos a que fuera constante. Sin embargo, aquí tenemos una especie de oscilaciones que no sabíamos bien a qué podían deberse. Y además, pues, no veíamos una tendencia evolutiva a lo largo de la campaña de riegos, ¿no? Desde junio hasta octubre. Sin embargo, decidimos pintar esa misma gráfica en función del caudal. ¿Qué caudal? Hablo del caudal de demanda de la red que había en el momento de cada uno de los eventos. Entonces, como veis, aquí ya sí que se distingue una línea más o menos constante con caudales bajos, y una línea y unos puntos un poco más dispersos con caudales altos. Y esto nos viene a hablar de la presencia de mejillón cebra. ¿Por qué? Porque si nos pintamos precisamente con respecto del caudal,
vemos que la presión normalizada crece con el caudal, lo que nos viene a dar una idea de la presencia de mejillón cebra. No me voy a detener en la explicación teórica de esto, pero básicamente es porque la presión teórica o simulada está siendo mayor que la medida. Entonces, el coeficiente de rozamiento que estamos utilizando con el programa de simulación es mucho menor que en realidad existe, el que en realidad existe en la red. ¿Cuál es el objetivo a partir de ahora? Pues intentar adaptar el coeficiente de rozamiento para que esos valores casen, es decir, que sea constante esa presión normalizada, que consigamos una línea recta en esa curva ascendente que veíamos. Y pues para terminar os presento los resultados finales, que con un programa de optimización que estamos utilizando, efectivamente estamos consiguiendo tumbar esas líneas que inicialmente eran crecientes, y al final lo que nos devuelve ese programa de optimización es un coeficiente de rozamiento en cada uno de los tramos de la red. Y por último, pues queremos tratar de asignar ese coeficiente de rozamiento con el nivel de infestación, es decir, a más coeficiente de rozamiento, más nivel de infestación. Pero no queremos que sean palabras gruesas solamente, queremos establecer niveles, y para eso estamos llevando a cabo un proyecto con el Ministerio de Agricultura, con el CENTER, en el que pues, hemos perforado una tubería con mejillones cebra sintéticos, que son tornillos en realidad, en diferentes posiciones, con diferentes densidades, medimos la pérdida de carga, queremos estimar con eso el rozamiento y establecer, como digo, una equivalencia entre el rozamiento y el nivel de infestación, para que todo esto, con lo que ha nacido IRICEP, sea en el futuro un software, como lo pudo ser ADOR hace 20 años, que en tiempo real pues, nos pueda caracterizar la infestación y ayude a las comunidades de regantes. Entonces, dejo a Antoni la palabra para que nos hable de embalses.